Hola, buenos días. Aquí les hablo Heike Rogowski desde Alemania con el nuevo tema de Apocalipsis 16 y les quiero dar la bienvenida a este programa sobre Apocalipsis. A lo mejor no han visto los temas anteriores, pero les quiero animar a ver toda la serie completa para comprender que hoy llegamos a la ramera de Babilonia. Y la ramera de Babilonia no es un tema fácil, es bastante complejo y amplio, y por eso quiero dar una pequeña introducción al tema de la ramera de Babilonia, expresando lo que vamos a ver en el capítulo 17, pero también en el capítulo 18. La ramera de Babilonia es una mujer que representa la prostitución. Prostitución es todo contacto sexual fuera del matrimonio en la Biblia. No nada más una mujer que tiene contacto sexual con otros hombres y está pagado por eso, sino también toda relación sexual fuera del matrimonio. Y también tiene que ver y va de la mano con la idolatría. Adorar a otros dioses, no el Dios de Israel. Es una iglesia falsa, desviada del camino y la desviación espiritual. Ella, la ramera de Babilonia, está en contraste con la novia de Cristo, que es la iglesia aquí en esta tierra, desde Pentecostés hasta su segunda venida de Cristo, separada del novio, porque Cristo el novio vive en el cielo y nosotros como iglesia purificada estamos aquí en esta tierra y esperando a Cristo y a su segunda venida. Esto es el tema del capítulo 17 y en el capítulo 18 el título es La caída de Babilonia, y ahí estamos enfocados no en la ramera, la prostituta, sino en la ciudad de Babilonia, que representa el poder económico y político. Esto lo vamos a ver en el próximo video. Esto representa el contraste a la ciudad del Nuevo Jerusalén. Hay un Jerusalén terrenal que conocemos es en Israel y un nuevo Jerusalén celestial que va a venir después de la segunda venida de Jesucristo, después del rapto, después del milenio, después del gran juicio, cuando Dios va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra y vamos a ver el nuevo Jerusalén. No se refiere a la caída de Babilonia, no se refiere a la ciudad de Babilonia en Irak, o se llama Babel en hebreo, Babilonia en griego. No es la ciudad de Babilonia en Irak en primer lugar, sino representa un lugar de destrucción, un lugar que está fuera del plan de Dios y fuera de la bendición de Dios. Antes de enfocarnos en la ramera de Babilonia, me gustaría enfocarme primero en la novia de Cristo. La novia de Cristo es la iglesia al nivel mundial. Todas las iglesias que creen que Jesucristo es
Hijo de Dios, 100% hijo, Dios, 100% hombre, que ha venido en Belén como rescate para rescatar el mundo, que ha muerto y resucitado por nosotros. Y cuando creemos en Él esto abre el camino para la eternidad. Cuando creemos en Él, podemos participar en su vida, su muerte, su resurrección. Y estamos con la vida eterna. Esto es importantísimo, que confesamos nuestra fe, que nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y que formamos parte de una iglesia, porque esto es el plan de Dios a partir de Pentecostés. Entonces, la novia de Cristo es la iglesia al nivel mundial. Todas las iglesias que creen en esto y tienen a Jesucristo en su centro son conversos, redimidos, salvos, purificados por la sangre del Cordero, que es Jesucristo, y su amor intenso para su novia, que es la iglesia, y en espera de la segunda venida de Cristo. En el Antiguo Testamento, la novia de Cristo se refiere a Israel. Está en Oseas 2, del 19 al 20. Dice, y te desposaré conmigo para siempre, como en un matrimonio, ¿verdad? Te desposaré conmigo en justicia. Somos justificados por Cristo en este mundo. Por eso no vamos a entrar en el juicio final para condenación, sino para salvación y vida eterna. Juicio, benignidad y misericordia, dice el texto bíblico en Oseas 2, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Es importante ser fiel a Dios, no decir un día, voy a la iglesia y otro día, ya no me voy porque no me nace, sino tomar una decisión fija de estar en la iglesia. Porque la iglesia es el lugar que constituyó Dios para crecimiento espiritual y fíjense, es como si fuera un invernadero y tú y yo como planta no podemos crecer bien en un lugar sin protección, sin agua, pero ahí dentro del invernadero es un lugar de protección, de crecimiento, y Dios quiere tener eso con nosotros. Por eso Él constituyó las iglesias. En el Nuevo Testamento, la novia de Cristo es la iglesia. Eso está en 2 de Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios. Sí, Dios está celoso. Dios quiere que todo tu corazón sea entregado a Él. Dice, pues os he desposado con un solo esposo, que es Cristo. No son muchos, es decir, Cristo y otras religiones, no. Solamente un esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Eso dice la palabra de Dios. Dios no quiere que entramos en contacto con otros dioses, con idolatría, sino es un único Dios, que es Dios Jesucristo y el Espíritu Santo, la Trinidad. Seguimos. Ahora empezamos con la boda del Cordero. ¿Por qué? Porque una novia, un novio se van a casar. Y esta boda de Cordero, cuando Cristo se casa con la iglesia, no es aquí en la tierra, sino será en el cielo. Esto vemos al final de Apocalipsis, en Apocalipsis 21, del 9 al 12, en la Nueva Jerusalén.
Y dice aquí en el versículo 9, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y sabemos que el Cordero de Dios es Jesucristo. Otra vez, ¿quiénes pertenecen a la boda del Cordero? Eso también lo encontramos en Apocalipsis 3:10. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, porque todos vamos a ser probados. Todos los que creen en Cristo mientras que estamos en esta tierra, no pertenecemos a esta tierra. Hacemos las cosas diferentes de lo que lo hacen y piensan en esta tierra. Y por eso somos embajadores de Cristo aquí en esta tierra, pero no pertenecemos a esta tierra y vamos a pasar por pruebas. Es por eso. Y ha de venir sobre el mundo entero la prueba. Ahí habla también del tiempo difícil que va a venir cuando Cristo regresa para probar a los que moran sobre la tierra. Ahí vamos a ver quién realmente es fiel y es dispuesto a quedarse con Cristo todo el tiempo, sea fácil o difícil. Yo deseo con todo el corazón que tú tomas esta decisión de seguirle a Cristo fielmente, pasa lo que pasa. Y Dios quiere prepararte a través de estos vídeos, ¿verdad? Conociendo la palabra de Dios trae bendición y crecimiento de fe, crecimiento espiritual y estamos preparados para lo que va a venir. Ahora entramos en Apocalipsis 16 y habla de la condenación de la gran ramera. Y vamos a ver, empiezo a partir del versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre las aguas. La gran ramera es una mujer que va en contra del plan de Dios. Ella está prostituyéndose y vamos a ver cómo es eso, pero está sentada sobre muchas aguas. Sabemos que en Babel o Babilonia hay 2 ríos, Éufrates y Tigris, y hay muchas aguas. Entonces, eso es el lugar donde la gran ramera vive. Y dice en el 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, es decir, los reyes de la tierra, las naciones. Ahí tienen mucho contacto con la gran ramera y ella es la que tiene mucha influencia a ellos. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Cuando se han embriagado, emborrachado con el vino de su fornicación, ya no pueden ver las cosas en claro, sino su mente ya no funciona, están completamente enfocados en la gran ramera. Y me llevó el espíritu al desierto. ¿Cómo posible? Ahora hablamos que está sentada sobre muchas aguas, pero ahora vemos un desierto espiritual. Ahí no hay vida, sino hay muerte y todo va para abajo. En vez de subir, mover las cosas para arriba, para el reino de Dios, no, todo va para abajo.
Y dice, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta bestia que vemos aquí lo encontramos también en Daniel 7. Son 4 bestias y la última bestia, esta es la bestia que encontramos aquí. Es una bestia que va para destrucción también. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Púrpura es lila y es símbolo en la Iglesia Católica de los obispos, y escarlata es rojo, es para los cardenales. Y ahora ya puedo explicar un poco más quién es la gran ramera. La gran ramera representa la Iglesia Católica. Es una iglesia falsa, es una iglesia que se ha desviado de la palabra de Dios. Y vemos cómo en el tiempo de Martín Lutero en Alemania se sacaba a la luz toda la falsedad que había en esta iglesia, que esta iglesia no está enfocada en la palabra de Dios. De hecho, la gente no se acostumbra a leer la palabra de Dios. Pueden ser algunas iglesias, pero no todas. Estamos hablando de la gran ramera como institución de la Iglesia Católica. No estoy hablando de personas individuales que se han convertido, que quieren seguir a Cristo. Esto existe también. Estoy hablando de la institución de la Iglesia Católica. Y sigo en el versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y perlas. Si has estado en el Vaticano, en Roma, te das cuenta que tanta riqueza hay ahí, y hay oro y piedras preciosas. De hecho, es una iglesia que tiene muchísimo dinero, y de esto, del poder económico, se trata el capítulo 18. Pero hoy nos quedamos todavía en el 17. Y dice, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno. Yo no soy católica, nunca he sido católica, pero me han dicho en los cultos católicos también existe un cáliz de oro lleno. Pero aquí en el texto dice de abominaciones y de inmundicia de su fornicación. Y claro, cuando pensamos en la Iglesia Católica sobre los diferentes siglos, nos damos cuenta que por el celibato y porque la Iglesia no ha tenido la protección del matrimonio. Ahora vamos a leer versículos de la Biblia que tienen que ver con el celibato. Esta iglesia ha sido una iglesia fuera del plan de Dios por su fornicación, que tantos sacerdotes han tenido, hijos, que tantas cosas, escándalos sexuales han salido a la luz y están saliendo a la luz ahorita, y tampoco se puede cerrar los ojos delante de esto. Abuso sexual había porque el celibato no es plan de Dios. Lo vamos a ver en unos minutos. Y dice en el versículo 5, y su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vemos que habla de un misterio, y la palabra misterio aparece muchas veces en la Biblia. Son cosas desconocidas en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento se revelan. Y la idea de la iglesia, que es la novia de Cristo,
esto no ha sido revelado en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento se revela a partir de Pentecostés. Y así también la idea de la gran ramera de Babilonia no ha sido revelada en el Antiguo Testamento, pero ahora en Apocalipsis se está revelando. Y dice en el versículo 6, vi a una mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Ahí se refiere a tanta gente que fueron matados por la Iglesia Católica por creer en Jesucristo y creer en la verdad bíblica. Y más adelante, al final de este tema, les voy a también mostrar la diferencia entre la Iglesia Católica y la Iglesia cristiana. Aquí dice, ebria de la sangre de los santos. Ahora la ramera está emborrachada de la sangre de los santos, no del vino, sino de la muerte de la gente. Y cuando vemos la historia de la iglesia en Europa, hay muchísimos que han sufrido por creer en la palabra de Dios y creer en la salvación de Cristo en vez de creer en las buenas obras que estamos haciendo. Vamos a ver que los dos monjas que traducieron la Biblia al español, Reina y Valera, los dos eran de Sevilla y en el tiempo de la Reformación eran perseguidos y uno de ellos murió en España, en la Inquisición, por fuego, y el otro se podía huir a la ciudad de Frankfurt, Alemania, para no ser matado y morir como mártir. También sabemos del gran reformador Martín Lutero, que fue perseguido por su fe. Sabemos de Jan Hus de Checoslovaquia, que también murió por su fe. Bueno, Martín Lutero no murió, pero fue perseguido. Sabemos de los valdenses, que eran de Checoslovaquia, un movimiento fuerte de avivamiento, y muchos murieron por su fe. Y sabemos de los hugonotes de Francia que se refugiaron a Holanda, Suiza, Alemania, estos países de la Reformación al norte para huirse de la condenación de la Iglesia Católica. Ahí murieron muchos y la mujer estaba ebria de la sangre de los santos, y es por eso que muchos en aquel tiempo se fueron a vivir en los Estados Unidos para tener esta libertad de fe, de creer, porque ahí sí permitían los cultos, ¿verdad? Entonces, ahí vemos mucha fornicación y mucha idolatría. Y ahora vamos a ver un poco qué dice la Biblia sobre el celibato. Y estamos en 1 de Timoteo 4, del 1 al 3, y es Pablo que predica contra la apostasía, contra la falsa doctrina. Y dice ahí en 1 de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Qué fuerte es eso. Es decir, van a cambiar la buena
palabra de Dios, el evangelio que trae libertad, lo van a cambiar a algo que no trae libertad, sino deja a la gente en problemas y en la idolatría. Y dice, y por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Esto es el caso de la Iglesia Católica. En el celibato está prohibido casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. También hay un ascetismo, es decir, vivir sin comer es bueno. Claro, Dios nos dice que es bueno ayunar de vez en cuando, pero un asceta hace esto todo el tiempo. Es decir, Dios nos da también esta vida en la tierra para tener la vida en abundancia y gozarnos de esta tierra. Un asceta no puede gozarse de esta tierra. Y no estoy hablando de vivir en pecado, no, pero dentro de los límites que Dios nos da, dentro del matrimonio, dentro de la familia sana, podemos gozarnos, tener una vida llena de alegría y de bendición. Y esta vida aquí entonces no es un valle de lágrimas, mientras que los ascetas lo ven así. Dios quiere que estoy triste, miserable y yo soy un gusano que no vale nada. Dios nos levanta con Él para reinar con Él, pero mientras que estamos en esta tierra somos servidores con Él, por supuesto, pero no somos lo último. Eso no es así, sino nos adopta a su reino como hijos. Y aquí vemos que esta idea es muy diferente a la idea del asceta, ¿verdad? Dice aquí, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Conocemos la verdad, entonces nos podemos apartar de estas falsas doctrinas. Al contrario, en 1 de Timoteo 3, Dios nos da los requisitos de los obispos, que son líderes, ¿verdad? Líderes en la iglesia. Y ahí nos enseña cómo debería de ser un líder bueno. ¿Qué son los requisitos para eso? Y dice en 1 de Timoteo 3:1, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Dice claramente, no del celibato, sino de una sola mujer. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Escuchan bien, no nada más dentro de la iglesia, pero de los de afuera, de los vecinos, tener influencia en la ciudad. La pregunta es, ¿qué piensan tus vecinos sobre ti? ¿Tienes un buen testimonio de ayuda, de oración por tus vecinos, por la gente afuera en tu ciudad, para que no caiga en descrédito y en lazos del diablo? Estos son los requisitos de un obispo y dice claramente, marido de una sola mujer.
También Pablo, que siempre ha vivido en celibato. ¿Por qué? Porque él fue apóstol y misionero en todo el Mediterráneo. Él dice lo siguiente, y pongan atención, está en 1 Corintios 7, del 7 al 8. Y él dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a los viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero Pablo dice entonces, los que quieren casarse, que se casen. Es decir, la decisión de quedarse solo fue la decisión de Pablo. Pero vemos a otros apóstoles, como por ejemplo Pedro, que era casado y tenía una esposa y una familia. De hecho, cuando Pedro muere en Roma, dice que murió al lado de su esposa. Los dos murieron como mártires para Cristo. Entonces, el hecho de que Pablo se quedó solo tiene una razón. ¿Por qué? Porque él estaba tan ocupado de construir el reino de Dios entre los paganos. Él estaba tan ocupado de levantar iglesias. Él pasó toda la mitad de su vida en la cárcel. Él estaba apedreado, huyendo de un lugar al otro. ¿Cómo entonces puede sostener una familia? Imposible. En su caso fue un llamado especial y no significa que entonces es el plan de Dios que todos los hombres que son pastores se quedan sin casarse. Bueno, vamos a regresar a nuestro texto de Apocalipsis 17. Y quiero seguir en el versículo 7. Y dice aquí, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que trae, la cual tiene 7 cabezas y los 7 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo y ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Hay un libro de la vida, y cuando tú entregas tu vida a Jesucristo, tu nombre va a ser escrito en el libro de la vida. Si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, yo te invito a entregar tu vida a Jesucristo, de decir, Señor Jesucristo, yo te recibo como mi Señor y Salvador hoy. Yo quiero que tú entras en mi vida, me perdonas los pecados. Yo quiero servirte como nuevo discípulo desde hoy para siempre. Y si esto no nada más es una confesión de tus labios, sino esto es algo que sale de tu corazón, significa de crecer en la fe, buscar una iglesia, leer tu Biblia, conocer lo que significa ser discípulo de Jesucristo y cambiar tu vida para bien. Entonces, si esto es así, tú vas a estar escrito en el libro de la vida. Pero aquí habla de la bestia y los nombres que no están escritos en el libro de la vida. Se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Y esto lo vamos a analizar un poco, porque esto es pasado, presente y futuro. Y dice aquí, esto para la mente que tenga sabiduría.
Las 7 cabezas son 7 montes y sabemos que Roma está construido sobre 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. La Iglesia católica siempre ha estado en Roma. Y son 7 reyes. 5 de ellas han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Los 7 reyes representan 7 reinos y el octavo no era y va a venir. Ahí se refiere y tiene que ver con el libro de Daniel y se refiere a primero Egipto. Es un poder fuerte que ha tenido que ver mucho con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Egipto, el segundo es Asiria, el tercero Babilonia, el cuarto Mesopersia, el quinto Grecia. Y el sexto Roma, el Roma como era en el tiempo de Juan cuando escribió Apocalipsis, pero habla de que era, es y ha de venir. Se refiere al Roma que está situado en aquel tiempo hasta, y sabemos hoy en día de la historia que había un imperio romano hasta el año 479, pero influencias de un santo imperio romano estaban ahí hasta el año 1806. Ahí termina. Y dice, y va a ser en el futuro, y sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial se forma algo que es antes de la Unión Europea, que se juntan los países también para trabajar juntos. Esto lo vamos a ver y representa el Roma de antes, el Roma de ahora y el Roma que va a venir. También sabemos que el imperio romano fue dividido entre el este y el oeste. El centro del oeste era Roma y el centro del este era Constantinopla, hoy en día es Istambul, ¿verdad? Entonces, cuando se refiere a la estatua representada en el libro de Daniel, se habla de los pies de la estatua, los pies que están hechos de barro y de hierro, y estos pies son 2, ¿verdad? Representan el imperio romano del este y del oeste, y tienen 10 en el pie hay 10 dedos, y estos 10 dedos lo vamos a ver que son mencionados aquí también. Me gustaría seguir. Dice aquí, 5 de ellos han caído, uno es el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure un breve tiempo. Vamos a ver que este Roma que se levanta, y a lo mejor ya lo vivimos hoy en día. Qué interesante que Juan, que escribió Apocalipsis, ni tenía idea lo que va a pasar en el siglo XXI, que es nuestro siglo. Qué interesante que las profecías se cumplen al pie de la letra, y lo que Dios ahí nos revela es increíble. Un ser humano no puede inventar eso. Dios ha iniciado la Biblia y la está cumpliendo. Y aquí confirma otra vez en el versículo 11, la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición.
Y los 10 cuernos que has visto, que también tienen que ver con los 10 dedos de la pie, son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Es decir, la ramera, la Iglesia Católica, está montado sobre la bestia y la bestia representa Roma. Y sabemos que tanta influencia ha tenido la Iglesia Católica en la historia de Europa, ¿no? ¿Verdad? No eran muchas veces los reyes que reinaban, sino los papas que tenían poder sobre los reyes y les dictaban lo que tenemos que hacer. En la tele en Alemania acabamos de ver una serie sobre los Borgias, que eran muchos papas venían de los Borgias y cómo era su vida. No tenía nada que ver con una vida santa, era una vida plenamente en prostitución, en fornicación, en adulterio. Era increíble cómo algunos papas de la Iglesia Católica se desviaron de lo que habla de una vida en santificación, una vida santa delante de Dios. Esto no era así. Y me gustaría seguir con el versículo 15. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se siente son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Claro, porque la Iglesia Católica hoy en día la encontramos en todo el mundo. Ha influenciado pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, y piensan en una reunión de ellos donde se reúnen los muchedumbres, pueden ser en Brasil o en el Vaticano, en Roma. Vemos las muchedumbres que van y escuchan. Y dice: y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. ¡Qué fuerte! Es decir, la Iglesia Católica va a terminar al final de los tiempos. Habla de odiarla, de aislarla, de comerla y hasta quemarla, dice el texto bíblico. Al final, gente del Imperio Romano o gente que se han juntado en Europa van a odiar a la Iglesia Católica y la van a destruir espiritualmente primero. Pero en el capítulo 18 vamos a ver que la destruyen también económicamente. Ahora hablamos de la ramera de Babilonia y se refiere a la espiritualidad. Y sigo en el 17, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo, y da su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Es decir, Dios permite este tiempo. No sabemos por qué, pero cuando vienen los últimos tiempos y Jesús está a la puerta de regresar, vemos que Dios permite muchos juicios. Y para aclarar qué es la diferencia entre la Iglesia Católica y la Iglesia Cristiana, me gustaría al final del tema hoy de enseñarles un poco sobre los 5 solis de Martín Lutero de la Reformación. Si ustedes no saben nada sobre Martín Lutero, sería bueno de ver la película que existe. Buscan películas sobre la Reformación. Es un tema muy interesante. Toda la Iglesia cristiana al nivel mundial, sean los bautistas, los metodistas, los presbiterianos, los pentecosteses,
todas estas iglesias evangélicas cristianas están fundamentados en la Reformación, y esta pasó en Alemania cuando un simple sacerdote empezó a leer la Biblia y vio lo que estaba pasando en la iglesia católica, que tenía la gente que pagar indulgencias para tener salvación y vida eterna, y dice, no es así. Jesucristo una vez murió por nuestros pecados, no tenemos que pagar dinero para tener la vida eterna. ¿Y qué pasa con la gente pobre que no tienen para pagar? Dios es un Dios de todos y somos iguales delante de Él, y no puede ser que unos que tienen títulos son mejores que otros. Eso no es el Evangelio, no tiene nada que ver con la Biblia. Entonces vamos a ver los 5 solis de Lutero. Es primero sola gracia, solamente la gracia de Dios en español. Pero la Iglesia Católica dice gracia y los santos sacramentos. En la Biblia no habla de eso. Dice sola fide, solamente la fe. La Iglesia Católica dice fe y las buenas obras. Lo que haces, tú puedes ganarte el cielo, y no es así. La Biblia dice claramente en Efesios, somos salvos solamente por la gracia, y la gracia de Dios es un regalo no merecido. Cristo murió en la cruz para llevar los pecados del mundo. Tú no puedes hacer nada para ganarte la salvación, solamente creer en Él, guardar sus mandamientos. No puedes, por ser una buena persona, ganarte el cielo, ni por pagar indulgencias. Esto es un abuso de poder y no lo podemos, no lo podemos compartir ni lo podemos apoyar. Tercer punto, sola escritura, solamente la palabra de Dios y la Biblia. La Iglesia Católica dice Biblia y las tradiciones de la Iglesia Católica, la interpretación de la Congregación de Fe Católica. Esto es que está al mismo nivel de la Biblia, y no es así. Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo y la Biblia son uno. Y Dios dice claramente al final de Apocalipsis que no podemos añadir nada a la enseñanza de la Escritura. Ahí está todo, es completo, encontramos todo y no podemos añadir nada. Vemos a las sectas, los mormones, los testigos de Jehová, que han cambiado, que han añadido algo, y dice esto es para juicio de Dios también. Entonces, la Biblia, así como la encontramos, está completa. El cuarto punto es soli Deo gloria. A Dios sea toda la gloria. La Iglesia Católica dice también hay adoración de la Virgen María, de los santos y de los ángeles. Y les voy a decir claramente, esto es idolatría. Es tanto idolatría como adorar a otros dioses, y esto aborrece Dios. Dios no quiere que vivamos en idolatría. Puede ser que la Virgen María es un ejemplo para ti, pero no es para adoración. Jesucristo es el que murió en la cruz y pagó por nuestros pecados, no es la Virgen María. Y quinto punto, solamente Cristo. Solo Cristo en latín. La Iglesia Católica dice Cristo y el representante de Cristo aquí en la tierra, que es el Papa. Les voy a decir que el Papa es un hombre humano completamente, no es divino, es un pecador como tú y yo. Es un hombre entregado a la Iglesia Católica y puede ser que vive
una vida santa, aunque vimos en la historia de la iglesia que no siempre fue así, pero es un hombre que igual que todos necesitamos ser salvos delante de Dios. La iglesia católica dice que representa el cuerpo de Cristo según la fe católica, pero Dios dice otra cosa en su palabra. Si tú vienes de un trasfondo católico, es importante pensar en dónde has adorado a la Virgen María, dónde has rezado a los santos y dar la vuelta, arrepentirte de la idolatría y empezar una nueva vida con Cristo. Y si tú estás en este camino, yo te pido de empezar de nuevo con Cristo. ¿Por qué? No porque yo lo digo, sino porque es la palabra de Dios. Señor, ayúdanos a discernir las cosas según tu palabra. Ayúdanos a ver las cosas como tú lo ves con tus ojos, aunque es palabra fuerte, pero es tu palabra y tu palabra es sobre todas las demás cosas. Y con esto me quiero despedir para hoy. Adiós y hasta la próxima vez.